Cuando Herodes era rey en Judea, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: «Saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo». Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. «No tengas miedo, María», le dijo el ángel, «porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin». «¿Pero cómo podrá suceder esto?», le preguntó María al ángel. «Soy virgen». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elisabet quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse». María respondió: «Soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí». Y el ángel la dejó. Pocos días después, María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó a Elisabet. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elisabet saltó en su vientre y Elisabet se llenó del Espíritu Santo. Elisabet dio un grito de alegría y le exclamó a María: «Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo este honor, que la madre de mi Señor venga a visitarme? Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo». María respondió: «Oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, pues se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita, pues el Poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Dispersó a los orgullosos y a los altaneros. A príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con las manos vacías. Ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso, pues lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre». Y María se quedó con Elisabet unos 3 meses y luego regresó a su casa. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. En ese tiempo, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día, el Espíritu lo guió al templo.
De manera que, cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor, como exigía la ley, Simeón estaba allí, tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios. Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de él. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé: «Este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atravesará tu propia alma». Una vez que los padres de Jesús cumplieron con todas las exigencias de la ley del Señor, regresaron a su casa en Nazaret de Galilea. Allí el niño crecía sano y fuerte. Estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él. Cada año, los padres de Jesús iban a Jerusalén para el Festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio, sus padres no se dieron cuenta porque creyeron que estaba entre los otros viajeros. Pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?», le dijo su madre. «Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes». «¿Pero por qué tuvieron que buscarme?», les preguntó. «¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos, y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en el favor de Dios y de toda la gente. Una hebrea de cara redonda y piel morena clara, en los últimos años de su adolescencia, se sentó a moler la cebada con un mortero en el patio del frente de la casa de su padre en Nazaret, una pequeña ciudad en el norte de Galilea. Nazaret estaba casi a mitad de camino entre las ciudades principales de Fenicia, Tiro y Sidón, y Jerusalén. Por lo tanto, era un lugar bastante conveniente para que los viajeros que iban o venían de Jerusalén pasaran la noche antes de continuar su viaje. Nunca faltaban los transeúntes. Era primavera y a María le gustaba cantar mientras molía los granos de cebada. Parecía que unos pequeños pájaros rojos y marrones también cantaban con ella desde los árboles que rodeaban la casa. María acababa de comprometerse para casarse con José, el amable vecino, amigo de su padre, cuyo taller de carpintería estaba cerca de su casa. José era un hombre alto y bondadoso, cuyas manos fuertes y musculosas armaban las cunas para los bebés según el encargo de los futuros padres. Esas manos también daban forma a los troncos de los duros árboles talados en los bosques, que luego se usaban como yugos para las yuntas de los bueyes que tiraban de las carretas cargadas de mercancías para ser vendidas en el mercado de Nazaret. Un pájaro petirrojo se puso a cantar un solo, parado en una rama justo encima de la cabeza de María. Ella dejó de trabajar y le sonrió al pájaro mientras escuchaba su canto. De pronto, dejó de sonreír. Alguien más estaba en el patio con ella, como si se estuviera escondiendo detrás de los árboles. Agarró con fuerza el mortero de piedra que todavía tenía en su mano. No lo podía creer. Era el rostro sonriente y amable del más bello ser que ella jamás hubiera visto. El ángel se dio cuenta de que ella se había asustado y no sabía qué hacer o decir,
Así que con voz suave, clara y melodiosa, la saludó y le dijo: «No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor. Escucha con cuidado. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Su reinado no tendrá fin». María seguía sentada sobre el banco de trabajo, pero sin darse cuenta había dejado caer el mortero y se había acomodado el manto sobre la cabeza. Sus ojos de un gris oscuro estaban muy abiertos y miraban perplejos como si buscaran una respuesta. No sentía miedo, pero no sabía qué decir. Después de un largo lapso, respiró profundamente y preguntó: «¿Cómo podrá suceder esto, puesto que soy virgen? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, así que el niño que va a nacer será santo y lo llamarán Hijo de Dios». María no lo podía comprender, pero en su corazón sabía que era el Señor quien la llamaba para una tarea especial. Inmediatamente se inclinó ante el ángel y dijo lo único que su corazón sencillo, abierto y orientado hacia Dios podía decir: «Aquí tienes a la sierva del Señor. Que Él haga conmigo como me has dicho». Sin que me dieran más palabras, el ángel sonrió y la dejó. Todas las mujeres temerosas de Dios en Israel esperaban la venida del Mesías y oraban para que ese Salvador prometido llegara a la tierra a través de ellas. El secreto que María guardaba en su mente y su corazón sin duda creó una barrera entre ella y su familia, y aún más entre ella y José. ¿Cómo podría decírselo? ¿Alguien le creería? Pasó los días en la casa de su padre, obediente como siempre a ellos, asumiendo toda su responsabilidad, pero extrañamente sola, llena de gozo y maravillada. Se mantuvo en una relación estrecha con el Señor en adoración y alabanza, como siempre. Ella sabía que eventualmente tendría que decirles todo lo que había pasado y lo que estaba experimentando, pero por ahora había algo que deseaba hacer lo más pronto posible: ir a visitar a su prima Elizabeth, que vivía en una de las colinas cerca de Jerusalén. Elizabeth era la única con quien podría hablar libremente. El ángel había dicho que ella también daría a luz un hijo, algo que era otro milagro, pues Elizabeth ya era de avanzada edad y era conocida por todos como una mujer que no había podido tener hijos. Las dos mujeres hablaron de sus respectivas experiencias y compartieron sus emociones. María no necesitaba que Elizabeth le confirmara nada, pues ella había recibido la palabra directamente del Señor por medio del ángel y con eso le bastaba. Sin embargo, quedarse con su prima durante 3 meses la ayudó a ubicar su nueva realidad como mujer en el contexto de su vida familiar y su relación de compromiso matrimonial con José. Cuando regresó a Nazaret, les contó a sus padres todos los detalles. Lo hizo de tal manera que ellos se dieron cuenta de la gran bendición que Dios les estaba dando por medio de su hija. El siguiente paso era conversar con José, quien posiblemente ya habría escuchado algunos rumores, pues como suele ocurrir en los pueblos pequeños, todo el mundo se entera de todo de la noche a la mañana. Imagine el momento cuando, pocos días después, ya segura de su condición y honesta como era, María le contó a su amado José lo acontecido. Imagine la reacción: incredulidad, rechazo, protesta. José tuvo que enfrentar el hecho de que su amada María daría a luz a un hijo concebido antes de casarse. Los relatos de Mateo y Lucas nos narran la agonía de José al enterarse del embarazo de su prometida. Hasta ahora no había hecho otra cosa que pensar y prepararse para el día de la boda, esperando con ansias que terminara el año del desposorio para casarse. Él se comportó como todo un caballero, amable y comprensivo. Ofreció guardar silencio mientras lograba comprender lo que estaba pasando. De todos modos,
Había otras complicaciones y José se asustó mucho, pues la ley hebrea ordenaba la muerte para una mujer comprometida que resultaba embarazada de otro hombre. Su corazón estaba sacudido por diversas emociones, aunque él no creía que María le hubiera mentido. ¿Cómo podía explicar la situación? Era un dilema más grande que lo que él podía manejar. Dios intervino amorosamente para darle a José la respuesta perfecta. «Cuando tú me contaste lo ocurrido, yo te creí», le aseguró José a María. «Sin embargo, Dios se me apareció en un sueño y me dijo exactamente lo que tengo que hacer». «¿Me estás diciendo que a ti también se te apareció un ángel del Señor?», preguntó María, muy intrigada. «Me acosté pensando en cuál sería la mejor manera de resolver las cosas», dijo José, tratando de encontrar la mejor manera de explicarle a María. «Entre otras cosas, pensé en dejarte e irme lejos. De esa manera, todos creerían que yo no honré mi palabra contigo». Mientras pensaba y pensaba, me quedé dormido. De repente, un ángel del Señor se me apareció en sueños y me dijo que este niño es del Espíritu Santo. María y José se casaron como habían planeado. El Espíritu Santo había obrado sobre María a principios de la primavera, así que el bebé llegaría para el final del año. Cuando casi llegaba el tiempo de que María diera a luz, José entró a la casa bastante inquieto. «¿Y ahora qué te pasa, José?», preguntó María a su esposo, que parecía no saber qué hacer. «Me preocupa que ya casi va a nacer el niño y nosotros tenemos que hacer el viaje hasta Belén para cumplir con el censo». Con voz tranquila pero segura, María respondió: «Cariño, Dios sabe acerca de este censo. Él lo sabía aún antes de que el César tuviera la ocurrencia de hacerlo. Dios también sabe cuándo nacerá el niño. No tenemos de qué preocuparnos». José caminó los más de 100 kilómetros al lado del pequeño burro en el cual María viajó desde Nazaret hasta Belén. Siempre estuvo atento y atendiendo lo mejor que podía todas las necesidades de su esposa. Buscó los lugares más cómodos que era posible encontrar para que ella pudiera descansar. Cuando tenían que dormir al lado del camino, José se mantenía despierto y vigilante para proteger a su esposa. Mientras se acercaban a Belén, se dieron cuenta de que había peregrinos que llegaban de todas partes para cumplir con la orden del César. De cuando en cuando, se encontraron con algunos parientes que no veían hacía mucho tiempo. Todos parecían tener prisa por encontrar un lugar para hospedarse. Cuando José y María llegaron a Belén, las posadas estaban llenas y todo indicaba que el niño estaba a punto de nacer. José corrió frenéticamente por las calles de Belén, buscando un lugar en el cual María pudiera descansar. Suplicó, pidió, presentó su necesidad y hasta ofreció pagar un poco más. Nada, todo estaba lleno. Así que, cuando el niño nació, María estaba recostada sobre un poco de paja limpia en un establo. José y María se miraron a los ojos y con gozo infinito contemplaron la venida del Salvador del mundo. María envolvió al niño en unas telas que había traído y lo recostó en un pesebre que José había limpiado y arreglado con esmero. Algunos animales los rodearon y con el calor de sus cuerpos brindaron protección al recién nacido. Después de 8 días, de acuerdo con la ley hebrea, María y José circuncidaron al niño y le pusieron por nombre Jesús. Ambos sabían y creían que, de alguna manera, Jesús salvaría a su pueblo de sus pecados. María estrechaba entre sus brazos a Jesús mientras meditaba en su corazón sin comprender completamente todo lo que estaba experimentando. Luego, 33 días después de haber circuncidado a Jesús, María y José llevaron al niño al templo en Jerusalén para presentarlo al Señor y llevar la ofrenda mínima que una familia pobre debía entregar: un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Mientras José y María caminaban por el patio exterior del templo, un anciano llamado Simeón se les acercó y pidió que le permitieran tomar al niño en sus brazos.
Mientras estrechaba contra su pecho a Jesús, con lágrimas que corrían sobre su rostro, comenzó a alabar y bendecir a Dios. José y María se quedaron de pie escuchando al anciano y tratando de comprender lo que le estaba diciendo a Dios. Inmediatamente se dieron cuenta de que alguien que no conocía al niño lo había identificado y llamado el enviado para la salvación de Israel. El Señor había preparado el corazón y la mente de este extraño para dar a conocer la acción de Dios. José conversó con Simeón y supo que el Espíritu Santo le había prometido que antes de morir tendría el gozo de ver al Mesías, el Hijo de Dios. Simeón los bendijo muy emocionado, pero casi al despedirse de ellos, dijo a María algo que ni ella ni José pudieron comprender muy bien. Este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones. Y me duele decirlo, María, una espada atravesará tu propia alma. María solo podía meditar sobre todas estas cosas en su corazón y tratar de aprender de ellas. Ella y José abandonaron el templo ese día en silencio. Habían pasado demasiadas cosas como para conversarlas ligeramente mientras volvían a su casa. Todo estaba tan cargado de gloria y esplendor que era difícil encontrar las palabras adecuadas para explicarlo, incluso entre dos personas que se amaban tanto como ellos dos. Lo que sí estaba claro era que el Espíritu Santo se había manifestado a Simeón como lo había hecho con ellos al anunciarles el nacimiento de Jesús. Unos meses después, llegaron unos hombres sabios del Oriente a visitar a Jesús. Esa visita y los regalos que le ofrecieron fueron una sorpresa para todos. Esa misma visita trajo una sombra de negras preocupaciones por causa de la orden cruel que Herodes dictó al saber de parte de los sabios visitantes que un rey de los judíos acababa de nacer en Belén. Cuando los magos se fueron, un ángel del Señor le ordenó a José que, junto con María y el niño, huyera a Egipto hasta que recibiera nuevas instrucciones. José, obediente a la voz del Señor, así lo hizo. Aprovechando la oscuridad de la noche, se fue a Egipto y se quedó allá hasta que murió Herodes. Cuando José recibió la noticia de parte del Señor de que ya podía volver a la tierra de Israel, por razones de seguridad y su sentido de responsabilidad hacia María y hacia el niño, decidió que su lugar de residencia sería la ciudad de Nazaret. Esa era la misma ciudad donde José y María se habían conocido y donde establecieron su hogar. Fue allí donde Jesús creció y aprendió todo lo que sus amorosos padres le enseñaron. Además, aprendió el oficio de carpintero artesano bajo la tutela de José. En medio de todas estas vivencias, la gracia de Dios estaba sobre él. María encuentra a Jesús conversando con el Sanedrín. María sonreía, saludaba y conversaba felizmente con los amigos y parientes que se iban uniendo a la caravana de peregrinos en camino a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Por lo general, era durante esa caminata que volvían a reencontrarse los familiares, amigos y conocidos. Esta era la primera vez que Jesús, quien ya tenía 12 años, podía ingresar al templo y estar con los hombres en el lugar designado para ellos. Por supuesto, María estaba orgullosa de su hijo, pues era un dedicado estudiante de las Sagradas Escrituras y muy apasionado por las leyes y tradiciones de Israel. Pero le preocupaba cuánta libertad debía darle para que conociera el templo, la ciudad y los lugares interesantes de Jerusalén. Cada vez que le expresaba sus inquietudes a José, éste le decía: «Recuerda que es un hijo de Israel. Debes dejarlo actuar con libertad. Es un buen muchacho. Ya verás, será una buena experiencia para él».
Jesús caminó varias horas por las calles de Jerusalén conociendo la ciudad. Todo estaba empapado de la historia que había aprendido en las Sagradas Escrituras. Cuando el sol estaba ocultándose, Jesús sabía que era hora de prepararse para comer la cena de la Pascua. Junto con María y José, Jesús comió del cordero que sus padres habían preparado. Al día siguiente, fueron al templo para adorar y llevar su ofrenda. El plan, según explicó José, era que después del mediodía, todos se reunirían en cierto lugar con otros familiares y amigos para iniciar el regreso a casa. A la hora acordada, parecía que todo estaba listo y todos alegremente comenzaron a caminar. María iba conversando con sus parientas y amigas, mientras José hacía lo mismo con los suyos. María y José nunca habían tenido que preocuparse por la conducta de Jesús, pues siempre hacía lo correcto y estaba dispuesto a ayudar a otros. Al terminar el día, a María le extrañó que Jesús no se hubiera acercado ni una sola vez para ver qué había para comer. Imaginó que la madre de alguno de sus amigos había compartido su comida con él. Sin embargo, cuando aparecieron las primeras sombras de la noche, ella fue en busca de José y cuando lo encontró, le dijo: ¿Dónde está Jesús? ¿Lo has visto en algún momento del día? José sugirió que posiblemente Jesús estaba ayudando a alguien. Ya sabes cómo le gusta cooperar y compartir con los demás. María, como buena mamá, insistió: Estoy preocupada, José. Pronto tendremos que encontrar un lugar para pasar la noche. Ve y búscalo, por favor. José apresuró el paso hacia el frente del grupo de familiares viajeros para preguntar si alguien había visto a Jesús. Hizo lo mismo hacia atrás. Nadie había visto al muchacho en todo el día. Cuando José se encontró de nuevo con María, ya era de noche. Con mucha preocupación, ella le dijo: Debemos volver a Jerusalén para buscarlo. José le recordó que caminar de noche y sin luz era muy peligroso. Sería mejor descansar e ir a buscarlo a la mañana siguiente. José estaba cansado y pronto se quedó dormido. María lo despertó antes de que saliera el sol, diciéndole: Vamos, José, vamos, debemos ir a buscar a Jesús. Como suele suceder, los padres que no encuentran a sus hijos siempre piensan que algo malo les ha sucedido. Al llegar a Jerusalén, buscaron en las casas de familiares, de amigos, de conocidos. Nada, nadie sabía nada. Nadie había visto a Jesús. 2 días de búsqueda sin resultados. Ambos padres estaban al límite de la desesperación y la angustia. Otra noche sin poder dormir bien. María preguntó: ¿Dónde más podemos buscarlo? En el templo, María. No lo hemos buscado en el templo. Recuerda que la casa de Dios tiene un atractivo especial para Jesús. Mañana muy temprano iremos allí. José sostenía a María mientras se apresuraban por el camino hacia el templo, donde después de la celebración de la Pascua, los miembros instruidos y eruditos del Sanedrín habían descendido de sus elevados aposentos para conversar públicamente con quienes tuvieran preguntas o inquietudes. José tomó de la mano a María y poco a poco se abrieron paso entre la multitud que rodeaba a los miembros del Sanedrín, quienes estaban sentados al frente vestidos con túnicas ricamente bordadas y con sus turbantes de lujo ornamentados con hermosas joyas. José miró ansioso hacia todos lados y allí, sentado tranquilamente, muy cerca del alto cuerpo del gobierno religioso, estaba Jesús. El corazón de José saltó de emoción y casi gritando dijo: «¡Míralo, míralo, María! Jesús está sentado cerca de los maestros. Está conversando con ellos con toda tranquilidad y confianza. Ellos le están prestando atención y pensando en lo que les está diciendo». María no quería escuchar nada. Sentía un gran alivio por haber encontrado a su hijo después de 3 días de intensa búsqueda. Unas lágrimas corrieron por su rostro mientras daba gracias a Dios por haberlo encontrado.
Cuando José, Jesús y María se reunieron en el patio del templo, el muchacho no dijo una sola palabra. No reclamó por haber sido interrumpido y además no parecía sentir temor de que lo regañaran. Simplemente acompañó a sus padres en silencio. María, algo recuperada de su preocupación, dijo lo que cualquier madre podría haberle dicho a su hijo. «Hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia». José no pudo contener un pequeño sentimiento de orgullo paternal y dijo: «María, ya escuchaste la forma en que nuestro hijo estaba hablando con esos maestros. Deberías estar orgullosa». Luego, mirando a Jesús, le dijo: «La próxima vez que pienses hacer algo así, sería bueno que nos avises para que no andemos desesperados buscándote». Entonces, él les dijo: «¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre?». Ninguno de los dos entendió lo que Jesús les acababa de decir, pero tampoco dijeron más. Se fueron alegres a su casa. De vuelta en Nazaret, Jesús vivió el resto de sus años de juventud, honrando y obedeciendo a María y a José como siempre lo había hecho. Si te gustó el video, deja tu like, puedes disfrutar de más audiolibros o echarle un vistazo a los videos con testimonios. Subimos devocionales, películas y más recursos. Todo con el objetivo de que más gente conozca y disfrute la comunicación con Dios. Recuerda, suscríbete e invita a tus amigos a ver este canal.